La hidráulica es la rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos en reposo o en movimiento. La hidrodinámica estudia los líquidos en movimiento. Los ingenieros civiles utilizan este tipo de sistemas hidráulicos en las plantas de energía hidroeléctrica al manipular el flujo de un líquido para impulsar las turbinas. Estas plantas de energía abastecen de electricidad a más de 1.000 millones de personas en el mundo. El segundo tipo de hidráulica, la hidrostática, estudia los líquidos en reposo. Los ingenieros mecánicos utilizan estos sistemas para producir energía al presurizar líquidos incompresibles. Si se cuenta con dos pistones en el interior de un sistema hidráulico cerrado, cualquier fuerza aplicada al pistón A será transferida completamente al pistón B. La fuerza del flujo es transmitida al otro pistón a través de una transferencia hidráulica de energía. Uno de los beneficios de un sistema hidráulico cerrado es la habilidad para multiplicar la fuerza. Si el área de superficie del pistón B es 10 veces superior a la del pistón A, el pistón B se moverá una unidad por cada 10 unidades que se desplace el pistón A, pero con una fuerza 10 veces superior. Por lo tanto, una fuerza de 100 kilogramos aplicada al pistón A proporcionará suficiente presión bajo el pistón B para mover un objeto que pese 1.000 kilogramos. De una simplicidad extraordinaria, la fuerza multiplicadora de la hidráulica posee una capacidad impresionante, y es lo que le proporciona la fuerza bruta a casi todas las máquinas pesadas. La mayoría de las personas considera a la hidráulica como la aplicación de fluidos a alta presión, que mueven grandes cantidades de peso y generan mucha fuerza. Algunas de las aplicaciones más impresionantes de estos sistemas se basan exclusivamente en la fuerza hidráulica. Por ejemplo, las máquinas que compactan automóviles son increíbles. Trituran de 5 a 6 autos apilados verticalmente y solo puedes decir, ¿cómo lo logran? Es la hidráulica. Uno de los dispositivos más comunes que utiliza la multiplicación de fuerza es el gato hidráulico. Al mover la palanca, en realidad se está empujando un pequeño pistón que impulsa el fluido hidráulico y este fluye hasta un pistón más grande. Digamos que el pistón pequeño que estamos empujando tiene un área de superficie de 1 centímetro cuadrado. Sin embargo, el pistón más grande, que es en realidad el que está subiendo el automóvil, tiene un área de superficie de 10 centímetros cuadrados. Entonces, cada kilogramo de fuerza que empujas con la palanca, el sistema hidráulico lo multiplicará por 10. Desafortunadamente, la hidráulica, al igual que todo lo demás, no está exenta de esfuerzo. No la obtienes de la nada. Para que pueda funcionar, hay que bombear 10 veces la cantidad de fluido. A pesar de que los principios por los que se rige la hidráulica podrían parecer simples, fueron necesarias muchas mentes brillantes y miles de años para comprender totalmente la fuerza intrínseca de los fluidos. Los griegos en el 250 a.C. fueron una de las primeras sociedades en buscar la forma de controlar el flujo del agua e inventaron muchos dispositivos hidráulicos. Algunos eran dispositivos para la recreación, como este invento que hacía pasar aire a través de un tubo doblado, produciendo el sonido de un pájaro. Otros eran más útiles, como el reloj de agua. El griego que contribuyó de forma más permanente con la hidráulica fue el matemático Arquímedes, quien descubrió el primer principio de la hidrostática, la flotabilidad. Sus estudios acerca de la flotabilidad se basaban en el concepto de que un material sumergido en agua experimenta una fuerza en contra de la gravedad, conocida como presión. Fue el mismo inventor que dijo, denme una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo y moveré la tierra. Se trata del principio de la palanca y eso es lo que hacemos con la hidráulica a diario. Para el año 30 a.C., el Imperio Romano se apoderó de Grecia. Pero en lugar de destruir la sociedad griega, los romanos aprendieron de esta y mejoraron algunas de las invenciones griegas, como la rueda hidráulica y los acueductos. Los romanos se dieron cuenta de que debían abastecer áreas mucho mayores y que debían contar con un sistema capaz de transportar grandes cantidades y al mismo tiempo utilizar el concepto de la gravedad.
En los acueductos el agua fluía rápidamente, produciendo 90 kilogramos de presión por cada centímetro cuadrado, 25 veces más que la presión de agua estándar en una ciudad actual. Los ingenieros romanos a menudo diseñaban los acueductos para que terminaran en cisternas. El agua salía a través de pequeñas aberturas, convirtiendo al líquido en una fuente y proporcionando agua potable para los ciudadanos de Roma. Otros acueductos terminaban en molinos de agua, transformando la energía del agua en energía cinética para moler el trigo y convertirlo en harina. Sin embargo, los ingenieros romanos no desarrollaron otro tipo de tecnología hidráulica, dependían de la esclavitud. En el milenio que siguió, la ciencia de la hidráulica no avanzó. Viejas tecnologías como los molinos de agua prosperaron durante la era medieval. Finalmente, en el siglo XVII, el matemático francés Blaise Pascal hizo un descubrimiento sin precedentes. Al multiplicar la profundidad de un fluido por su peso inherente, Pascal creó la fórmula para determinar la presión de un fluido. Esto conllevó al aspecto más importante de la hidrostática, la multiplicación de la fuerza. El principio de Pascal constituye la base de todos los trabajos que actualmente hacemos con la hidráulica. Para 1795 el inglés Joseph Bramah puso en práctica el principio de Pascal en su prensa hidráulica. Cuando comenzaron a utilizarse los primeros sistemas hidráulicos alrededor de 1800, se usó agua como fluido hidráulico y esta no constituye un buen fluido hidráulico. Uno de los problemas del agua es que es muy poco densa y por ende se fuga a través de los sellos. En esa época los sellos que existían eran de materiales como cuero, cuerdas y cosas similares y por lo tanto si lograban sellar no lo hacían por mucho tiempo. La ineficaz industria hidráulica languideció. Sin embargo, poco después de la prensa de Bramah, un nuevo descubrimiento en Estados Unidos llevaría indirectamente a una nueva tecnología hidráulica. El descubrimiento de oro en Sutter's Mill en 1848 motivó una de las más grandes migraciones humanas en la historia. Con el deseo de obtener riquezas de forma rápida, un nuevo método para extraer oro conocido como excavación hidráulica se difundió rápidamente a través de Estados Unidos. Durante los siguientes 50 años, la minería hidráulica literalmente cambiaría el paisaje estadounidense. Las personas habían descubierto desde hacía mucho tiempo que la energía del agua podía ser enorme, y en los comienzos de la minería en Estados Unidos, durante la era de la fiebre del oro, se le sacó un gran provecho. Al tener acceso a fuentes de agua muy elevadas, los mineros construían tuberías de madera y conectaban boquillas a sus extremos, creando mangueras que podían disparar agua a altas velocidades hacia las laderas de California. Las laderas se desintegraban, dejando el oro al descubierto. El principio científico tras este método efectivo para extraer oro fue establecido por el matemático suizo Daniel Bernoulli en 1738. Bernoulli descubrió que si se hace pasar una cantidad de agua a través de una pequeña abertura como una boquilla, la presión que se genera detrás de esta abertura aumentará la velocidad del agua, creando un chorro a propulsión. A pesar de que es poco probable que los mineros estuviesen conscientes del principio de Bernoulli, su método para extraer oro era efectivo. La presión oscilaba entre 56 y 70 kilogramos por cada centímetro cuadrado, y al disparar 70 kilogramos por cada centímetro cuadrado hacia las laderas, la tierra se elimina rápidamente. Las boquillas hidráulicas llamadas monitores alcanzaban los 5 metros de largo y podían lanzar 114.000 litros de agua por minuto en un chorro de 23 centímetros. En su apogeo, la industria de la minería hidráulica en California empleaba a 20.000 personas y producía cerca de $100 millones en oro. El éxito de la extracción hidráulica del oro solo podía compararse con sus devastadores efectos sobre el ambiente. Para 1884, un mandato judicial federal la prohibió en California. A pesar de que la minería hidráulica llegó a su fin, un nuevo tipo de oro, el oro negro, estaba por llevar a la hidráulica a la vanguardia de la revolución industrial. Hasta el siglo XIX, la energía hidráulica se obtenía principalmente a través del aprovechamiento de la energía del agua en movimiento. Esto cambiaría en 1859 con el descubrimiento del petróleo. Desafortunadamente, el agua es propensa a pasar al estado sólido a 0 grados centígrados de temperatura, es decir, se congela, se convierte en hielo y tiende a hervir a los 100 grados centígrados de temperatura aproximadamente. Por lo tanto, su margen de operatividad es estrecho.
Por otra parte, el aceite puede tener un umbral de temperatura inferior a menos 18 grados centígrados y superior a los 121 grados centígrados. El descubrimiento de un fluido hidráulico apropiado convirtió a la prensa hidráulica en una herramienta esencial para las fábricas y ayudó en la evolución de la más reciente obsesión de los estadounidenses, el automóvil. La hidráulica tuvo un papel crucial al permitir que los vehículos pasaran de ser una especie de carretas de heno a ser el tipo de vehículos más confortables y más agradables que tenemos en la actualidad. Para principios de la década de 1900, la industria automotriz comenzó a proporcionar medios de transporte más rápidos que los caballos y carruajes. Sin embargo, esto presentó una dificultad: cómo lograr que un carruaje motorizado se detenga. En 1904, Remsen E. Olds diseñó el primer sistema ampliamente utilizado de frenos para automóviles. Este sistema externo de frenos consistía de una sola banda flexible de acero inoxidable alrededor de un tambor en el eje trasero de las ruedas del automóvil. Cuando se pisaba el pedal del freno, un cable contraía la banda, la cual rozaba con el tambor y detenía la rueda. Sin embargo, todavía faltaban muchas mejoras. Uno de los inconvenientes más importantes del freno externo es que no estaba protegido contra los elementos. La mayoría de las carreteras no estaba pavimentada y las bandas de metal y tambores rápidamente se deterioraban. El freno externo fue sustituido por el freno interno. Este dependía de cables de acero, poleas y de la fuerza del conductor para proporcionar suficiente poder para detener el automóvil. Fuertes cables de acero proporcionaban poderosas y flexibles conexiones entre el pedal del freno y el freno mismo. Por supuesto, al aumentar el peso de los vehículos y la velocidad, fue necesario idear formas más efectivas para detener a estas máquinas. En 1918, el pionero de la aviación Malcolm Lockheed comenzó el desarrollo de un sistema de frenos hidráulico para automóviles. Utilizando aceite de petróleo como lubricante, Lockheed diseñó un sistema hidráulico que transmitía la presión del fluido hacia el tambor del freno, lo que permitía detenerse de forma más suave y efectiva. En 1920, Lockheed vendió su patente de frenos a Vincent Bendix, fundador de la Bendix Corporation. Un año después, el Duesenberg se convirtió en el primer automóvil equipado con un sistema de frenos hidráulicos en las 4 ruedas. Los primeros sistemas de frenos hidráulicos de los automóviles trabajaban de esta manera. El pedal empujaba un pistón en el interior de un cilindro lleno de fluido hidráulico, el cual a su vez empujaba el fluido hacia las 4 ruedas. El fluido llegaba hasta otro cilindro con 2 pistones pequeños que empujaban a un par de zapatas que a su vez presionaban un tambor. Esto creaba una fricción que detenía el automóvil. Por ende, era posible transmitir gran cantidad de energía a los frenos de cada rueda de forma súbita. A pesar de que los frenos fueron un éxito, el resto de la industria automotriz tardó bastante en adoptarlos. Los conductores estadounidenses se sentían cómodos con sus frenos mecánicos. Podían verlos. Allí estaba el cable y la conexión. Todo estaba a la vista. Intentar convencer a alguien de que era posible hacer pasar fluido a través de una línea era algo muy difícil. Por lo tanto, se trataba de una lucha cuesta arriba. Y la única manera de convencer a la gente era demostrando cuán efectivos eran. Otra aplicación de los fluidos que la industria automotriz esperaba que los conductores exigieran era la dirección hidráulica. Sin embargo, la Gran Depresión de la década de los 30 detuvo abruptamente su desarrollo. Los estadounidenses, golpeados por la pobreza, no contaban con los medios ni el interés de gastar dinero en el más novedoso mecanismo que había salido al mercado. Para cuando la economía estadounidense comenzó a vigorizarse nuevamente en la década de los 40, otro evento agobiante se apoderaría de Estados Unidos. La mayoría de los trabajos por mejorar los sistemas hidráulicos estaban destinados al esfuerzo bélico para tanques, vehículos y embarcaciones. Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial y cuando las personas regresaron a sus puestos de trabajo, la industria hidráulica realmente prosperó. La industria automotriz se puso en marcha. Los conductores estaban listos para ir más rápido que nunca y a Detroit le agradaba complacerlos. Los motores se fabricaban con hierro fundido, eran grandes y pesados y casi todos se colocaban al frente. Se encontraban sobre el sistema de dirección y con todo ese peso era muy difícil hacer girar esas ruedas.
La tecnología de la dirección hidráulica ya había sido desarrollada para la industria automotriz antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que facilitó la transición a los fabricantes de automóviles. Se trata de una bomba hidráulica impulsada por el motor. La combinación del fluido hidráulico y la presión es lo que proporciona la fuerza para hacer girar las ruedas a la izquierda o a la derecha. Al hacer girar el volante se acciona una válvula. La válvula se abre y envía el fluido hacia el pistón, el cual hace girar las ruedas. La dirección hidráulica se convirtió en un regalo celestial y cuando salieron las primeras fue necesario darlas a conocer. Es decir, la dirección hidráulica significaba no hacer ningún esfuerzo. Con el dedo meñique se podía maniobrar estos gigantescos automóviles. Desde la aparición de la dirección y los frenos hidráulicos, sus sistemas en general siguen siendo los mismos. Los frenos ahora se han complementado con un reforzador por vacío, lo que hace posible que se detenga incluso el automóvil más grande con un simple toque del pedal. La dirección hidráulica también cuenta con asistencia, la cual aumenta el flujo de fluido hidráulico dependiendo de la velocidad con la que se gire el volante. Las aplicaciones hidráulicas modernas para los automóviles se centran en la elegancia y la comodidad. Se puede suspender un automóvil con resortes metálicos, pero también se puede utilizar un pistón hidráulico para obtener el mismo efecto. El santo grial de la suspensión es el control activo de la carrocería, el cual solamente se encuentra en automóviles de lujo como el Mercedes-Benz CL Coupé. El control activo de la carrocería mantiene la estabilidad del automóvil, incluso en los giros más bruscos y en las carreteras más irregulares. El sistema funciona al colocar un pistón hidráulico sobre el resorte de la suspensión. Si el automóvil cae en un bache, en milésimas de segundos, los sensores ubicados por todo el automóvil activan el pistón haciendo que éste equilibre la carrocería del auto. Sin embargo, su característica más singular quizás sea la habilidad para cambiar la suspensión. ¿Le gustaría conducir un automóvil deportivo? Solamente presione un botón y la hidráulica lo hará realidad. A pesar de que la invención de la dirección y frenos hidráulicos impulsó la industria automotriz, el impacto que estas innovaciones tuvieron en la industria de la construcción literalmente cambió la faz de la Tierra. El mejor ejemplo de la fuerza bruta que proporciona la hidráulica puede encontrarse en la industria de la construcción. A lo largo de los años, las excavadoras, grúas y camiones que han construido nuestro mundo han crecido exponencialmente en tamaño, alcanzando una eficiencia y poder sin igual a través de la hidráulica. Siempre nos toparemos con la hidráulica en cualquier obra. Está en todas partes. Se encuentra virtualmente en todas las maquinarias de construcción y en muchos casos, o probablemente en todos los casos, es porque no existe una mejor manera de trabajar. En un depósito de Johnstown, Ohio, la compañía Robbins está dando los toques finales a dos gigantescas máquinas perforadoras de túneles. Los taladros tienen 120 metros de largo y pesan 800 toneladas. Para mover algo tan enorme, solamente existe una alternativa práctica. La cantidad de fuerza que obtenemos a través de la hidráulica sobrepasa enormemente lo que podemos obtener de la electricidad sin generar grandes costos. La hidráulica proporciona más fuerza y potencia, y especialmente en este tipo de máquinas. Se necesita esa fuerza para romper rocas que algunas veces son muy duras. Cuando el taladro es activado, 3.000 litros de fluido hidráulico se desplazan a través de 11 kilómetros de mangueras hasta cientos de componentes hidráulicos. El sistema hidráulico es capaz de impulsar los pistones del taladro con una fuerza de 370 kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando hablamos de presión hidráulica, lo que estamos haciendo es llevar la fuerza hasta un cilindro, el cual a su vez aplica esa fuerza en un componente dado. Los cortes los realiza la cabeza de un taladro de 7 metros de diámetro que gira impulsada por motores de 10.450 caballos de fuerza. La cabeza del taladro contiene 46 dientes de 48 centímetros que fragmentan las rocas a razón de 8 metros por hora. A pesar de que la cabeza del taladro es impulsada por energía eléctrica, es la hidráulica la que hace posible la fragmentación.
Detrás de mí pueden observar un objeto curvo llamado asidero. Por lo tanto, si colocamos 2.200 kilogramos de presión sobre ese asidero, nos proporcionará suficiente fuerza para mantener a la máquina en su lugar, y de esa forma no intentará girar en el interior del túnel. El asidero transmite 1.800.000 kilogramos de fuerza contra la pared del túnel. Cuando el taladro está estabilizado, se extiende un segundo juego de cilindros, los cuales empujan el taladro hacia adelante con una fuerza de 1.400.000 kilogramos. El asidero pesa aproximadamente 18.000 kilogramos y al moverse suavemente nos demuestra cómo la hidráulica mueve esa cantidad de peso de forma constante y suave. Después de la inspección, los gigantescos taladros serán enviados a Islandia para la construcción de una planta de energía hidroeléctrica. Equipos de construcción tan prodigiosos como estas perforadoras de túneles o Robbins representan el poder sin precedentes que la hidráulica puede ofrecer. Sin embargo, la historia de la hidráulica en el campo de la construcción tuvo un comienzo bastante modesto, empezando por el camión de remolque plano. Para 1910, el camión pasó de ser un simple vehículo de transporte a una máquina que podía llevar grandes cantidades de materiales como tierra, rocas y carbón. La tarea de colocar estos materiales en el remolque era responsabilidad de la pala de vapor. Para descargarlos se utilizaban sistemas mecánicos de volteo. En la actualidad, la industria de la construcción depende de los cilindros hidráulicos. Si pensamos en los camiones de volteo, los primeros de ellos contaban con un sistema de montacargas y poleas. El operador debía bajarse de la cabina y darle vueltas a una manivela para voltear el remolque del camión. En la actualidad permanecen sentados en el interior de la cabina, presionan un botón, el sistema hidráulico extiende el émbolo del cilindro y vacía el remolque del camión. El cilindro hidráulico es un método para convertir la energía hidráulica en energía útil en un movimiento de vaivén. Y eso es realmente lo que hace. Se mueve hacia adelante o hacia atrás. Este es el popular remolque hidráulico, el cual puede operarse fácil y eficientemente bajo cualquier carga. La parte trasera posee doble acción y es operada por un controlador. La eficiencia y fiabilidad cada vez mayores del camión de volteo hidráulico resonó en toda la industria de la construcción. Sin embargo, el impacto de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial sofocó el crecimiento de las maquinarias hidráulicas para la construcción. Después de la guerra, nuevas bombas hidráulicas que fueron diseñadas para aumentar la presión de los fluidos en tanques y aeronaves fueron introducidas para revitalizar la industria de la construcción. Al juntarse con el advenimiento de la dirección y frenos hidráulicos, los fabricantes comenzaron a construir máquinas más pesadas y potentes como nunca antes. Cuando algo grande necesita ser movilizado, la hidráulica continúa siendo la energía de preferencia, al menos por ahora. Sin embargo, el continuo avance en los sistemas electrónicos podrían con el tiempo lograr que los motores eléctricos reemplacen a los sistemas hidráulicos como fuente principal de energía en la aplicación de la fuerza. Creo que el futuro de los sistemas hidráulicos es una combinación de electrónica e hidráulica. En algunas aplicaciones la hidráulica podría ser desplazada, pero nunca llegaremos a ver la misma densidad de energía en un sistema electrónico que la que podemos apreciar en un sistema hidráulico. No es posible imaginar otra tecnología que sea capaz de generar cientos de miles de kilogramos por centímetro de torsión o las miles de toneladas de fuerza necesarias para perforar un túnel en una montaña o debajo de un lago. El que la hidráulica pueda ser suplantada por otro tipo de energía es algo que todavía no se sabe. Sin embargo, hasta que llegue ese momento, cuando haya que mover algo grande, cuando se necesite una gran cantidad de fuerza y mucha precisión, la hidráulica será la forma de energía de preferencia.